Hola Esteban, mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Hola Cristina, un placer para mí. Gracias por el llamado. La verdad que siempre sigo tus publicaciones, Esteban, pero me interesan muchísimo, pero me voy a adelantar con algo que es de coyuntura, que es la baja del dólar blue en unos 20 pesos. ¿Cómo analizamos este reacomodamiento de la divisa en su valor blue? Bueno, tiene varios factores que explican esta baja de los tipos de cambio financieros. Por un lado, todo el intento de estabilización que está llevando adelante el gobierno y el equipo económico con este apretón fiscal y monetario tan duro generan una presión bajista claramente. Pero es interesante ponerlo en contexto porque uno habla de tipos de cambio en la zona de 1000 y en términos de películas siguen siendo tipos de cambio relativamente altos. O sea, no son los tipos de cambio altos que nos acostumbramos en el gobierno anterior, pero eran tipos de cambio que yo llamo estratosféricos que tenían una explicación, enormes desequilibrios macroeconómicos, mucho déficit fiscal, mucha emisión monetaria y mucha crisis de confianza, y nos dejaban tipos de cambio que a valores de hoy los picos de crisis estaban entre 1.600, 1.700, 1.800 y hasta 2.000, pero bueno, que eran dólares estratosféricos. Entonces, cuando uno piensa en esos dólares y ve el tipo de cambio, dice, ¿cómo baja, cómo baja? Pero bueno, está yendo a un escenario más de una economía más estable y más normal. Y para poner en perspectiva del otro lado del mostrador, si querés, en el año 2016 y en el año 2017, cuando no había cepo, no había controles cambiarios y no había brecha, ese dólar a plata hoy era un dólar de 750 y de 800 libre. Con lo cual, yo creo que tiene que ver mucho, por un lado, con los fundamentos de todo el proceso de estabilización, insisto, un programa fiscal y monetariamente muy duro, en el marco de una economía que está intentando estabilizarse y hay un mercado que de alguna manera, y esto está viendo reflejado en los bonos, en el riesgo país, le da el visto bueno a que tarde o temprano la economía se va a terminar de sanear y entonces los tipos de cambio deberían ir bajando la espuma. ¿Cuán cerca crees que estamos de la unificación del tipo de cambio? Porque estamos viendo cómo se acercan las puntas, ¿no? De esta famosa brecha de la que tanto hablábamos y que generaba tantas distorsiones. Y yo creo que ahí todavía falta un trecho por dos o tres elementos. En primer lugar, la estrategia cambiaria, que hasta acá viene siendo muy efectiva por el lado de los tipos de cambio paralelo, por el lado del tipo de cambio oficial, genera serias dudas. Este crawling, este desplazamiento del 2% mensual con inflación que fue de 25 en diciembre, de 20 en enero, que va a ser de 15 o un poquito más tal vez en febrero, y hay que ver qué pasa en marzo y abril, respecto a si es sostenible o no este ancla del tipo de cambio Es oficial. decir, si hay En riesgo de segundo otra lugar, devaluación, perdón, para ponerlo en claro, términos claros. correcto. Para evitar otra devaluación, el tipo de cambio oficial se tiene que dejar de apreciar. Y para que eso suceda, tienen que pasar dos cosas. O acelera el ritmo devaluatorio, el gobierno y el equipo económico ratifican que eso no va a suceder. Si eso no sucede, la inflación tiene que bajar drásticamente. Yo digo, se tiene que ir al cajón de un dígito, por lo menos en el mes de abril o mayo. Para evitar Después, si una querés, te ponemos. devaluación, otra Claro, devaluación. porque Mirá, si eso no sucede, exactamente, si eso no sucede y seguimos navegando con inflación de 12, 15, 18 en los próximos 3 meses, el tipo de cambio a junio va a llegar extremadamente apreciado y va a ser claro. un tipo de cambio claramente no sostenible para las cuentas externas de Bueno, Argentina. hoy Pero hablábamos, volviendo al punto anterior, sí, perdóname, Cristina, vos tenés ese problema todavía ahí que tiene que ver con si la estrategia cambiaria va a ser efectiva o no, y después tenés el problema en el balance del Banco Central. ¿Cuál es el problema del balance central que vos heredaste y que empezás un proceso de saneamiento, pero todavía te falta mucho recorrido? En el activo no tenías nada. O sea, en realidad sí, tenías negativo. En el activo, ¿qué tiene el Banco Central que vale? Las reservas internacionales. Vienen a ser las joyas del abuelo que tenemos guardados los argentinos ahí. Bueno, ¿cuánto había de joyas del abuelo? Cero. Había negativo casi 12.000. claro, ¿Y hoy cómo están? Bueno, el gobierno viene recomponiendo, comprando dólares y recompone reservas, pero ahora estamos en negativo 4.000. O sea, claro. recompusiste 7.000, pero seguís negativo en el activo. ¿Qué Em, pasa en el pasivo? Tenés una masa de peso fenomenal, que son las LELIC, que se fueron a PASES, que son PASES y ahora son BOPREAL. Entonces hay mucho peso en el pasivo. Y vos para poder levantar el cepo, no solo necesitas, obviamente, terminar la brecha, que vaya cerrándose, es un punto de partida,
pero vas a tener que tener balance el Banco Central saneado y para eso falta. Claro, y sabes qué, me pareció buenísimo porque a veces se malinterpreta cuando el gobierno dice compramos tanto y uno cree que estamos por encima y seguimos en el rojo. Se compró tanto, pero se sigue en el rojo que dejó el gobierno anterior. Y perdón que no me quiero ir de un tema que estuvimos hablando en el programa, en el pase con Johnny Viale hace un ratito. Argentina está muy cara en dólares. ¿Por qué? ¿Cara en dólares? A ver, ¿Qué? ¿ves el Es la índice Big pregunta. Mac? Porque si yo miro Claro, los salarios ajá, en dólares, Argentina es de los países más baratos del mundo. Hoy tiene un salario promedio de sí, $500, es bien. el más barato de la región. Ahora, ¿qué pasó con los precios de la economía? Incluye los salarios y, si querés, de alguna manera sirve para el tema del Big Mac en los últimos 4 años. A En ver, esta economía inflacionaria, desequilibrada, llena de distorsiones, la inflación acumulada en los 4 años de Alberto Fernández, voy a redondearlo, fue 900%. Ahora, ese 900, yo digo, es como que los precios de la economía subieron de planta baja al piso 9 en 4 años de Alberto Fernández. Pero cuando vos sabías los precios de la economía, en el piso 10, en el piso 11, en el piso 12 y en el piso 15 estaba el dólar blue, la indumentaria, los autos, los materiales de la construcción, los medicamentos, algo de gastronomía y hotelería. O sea, había precios relativos extremadamente altos. Ahora, si la inflación promedio estaba en el piso 9, pero había precios que estaban en el piso 12 o 15, del otro lado había precios que estaban muy abajo en ese edificio. Y ahí tenías la luz, el gas, el transporte, comunicación, internet, el dólar oficial, claro, etc. Entonces, si yo te digo, a ver, la Argentina está cara en dólares, ¿qué? ¿La luz está cara en la Argentina en relación no, es la más barata del planeta. claro. Los salarios están, no, es de lo más barato de la región. Los autos sí están caros. La indumentaria sí está cara. Entonces, hay un enorme problema de distorsión de precios relativos y en esa distorsión, en los salarios quedaron en el piso 7, con la inflación en el piso 9. Tremendo. Entonces, Es en eso, claro. términos de bienes, nuestro poder adquisitivo fue gran perdedor, a pesar de que hoy tenemos más poder de compra de luz, de gas, de transporte, tenemos mucho menos poder de compra de alimentos, de ropa, de autos y otras cosas que subieron muchísimo. Clarísimo, Esteban. Y te retomo algo que mencionaste vos. Para evitar una devaluación, el gobierno, una nueva devaluación, el gobierno tiene que llevar al cajón de un dígito, dijiste, la inflación. Eh, en el gobierno hay una expectativa y también una expectativa de más ilusión todavía con este escenario, a ver si logran acelerarlo. ¿Vos qué ves? Bueno, para que efectivamente se pueda dar esta trayectoria, yo digo, el equipo económico tiene que ganar 3 batallas. La batalla número 1 es la de la estabilidad cambiaria. ¿Qué necesita? Que no se vaya a la brecha. ¿Por qué? Porque la brecha es expectativa devaluatoria e inflación presente, sobre todo en un esquema cambiario en el cual los importadores pagan en forma diferida todo lo que traen de afuera. Entonces, yo estoy saliendo en este momento de una empresa industrial y me dicen, Esteban, yo pago a 4 meses mis importaciones. ¿Cuál es el dólar de referencia hoy? Bueno, y eso depende de la expectativa devaluatoria y eso depende de Claro, la brecha. Entonces, la batalla número 1, para que la inflación se vaya a ese cajón, la brecha tiene que volar muy bajito, y cuando digo muy bajito no puede ser una brecha de 100%, tiene que ir 10, 15, 20, 30 máximo, no puede ir 60. claro. La segunda batalla es la normalización de las tarifas de servicios públicos. La luz, el gas, educación, lo estamos viendo con los colegios privados ahora en marzo y abril va a venir otro bodoque, prepagas. Todo esto le va a dar una base muy alta a los datos de inflación de marzo, de abril y de mayo, que de alguna manera deberían ser contrarrestados con otros bienes, que son esos que estaban adelantados, que tienen que ceder. Y la tercera batalla, ¿por qué digo esto? Porque, bueno, habrán leído, digamos, el aumento de la luz va a ser 150% para el segmento de clase Claro. alta, va a ser 75% para el segmento de clase media y clase baja, para las pymes va a ser de más de 200%, AISA en agua está pidiendo aumento de más de 200%, los colegios vienen con aumento del 50% y en abril va a venir otro tanto, las prepagas también. Entonces, ahí tenés mucho componente inflacionaria que es inercial de la distorsión de precios relativos con la cual arranca este gobierno. Claro, O sea, entonces, heredado de la gestión anterior. considerando Esa es la esta, segunda batalla. sí, Déjame la tercera, cortito, es los ingresos. Porque claramente tenemos que empezar un proceso de recomposición de los ingresos. Lo exacto. que sucedió en diciembre, enero y febrero en términos de jubilaciones, pensiones, planes sociales, monotributistas, asalariados públicos, privados, fue de una caída que se vio pocas veces. Entonces, tiene que empezar, para ponerle piso a la recesión, una recomposición de esos ingresos, pero esa recomposición de los ingresos no puede implicar que todo ese aumento, por ejemplo las paritarias, se vaya directo a costo,
porque si eso sucediera, en realidad estamos adentro de una calecita, todos girando, Claro, acelerando claro, en te nominalidad, entiendo. en inflación, y en términos reales seguimos cayendo. Bueno, Entonces, ahí están las tres pulseadas o las tres batallas que tiene que domar el gobierno para efectivamente lograr ese sendero inflacionario a la zona del cajón de un dígito. la verdad, Esteban Domecq lo explica de manera espectacular. Tengo acá comentarios de gente que dice que bien que explicás lo que nos estás contando. Ahora, en ese contexto, con estas presiones inflacionarias que va a haber, ¿vos cuándo localizás el dígito si todo funciona bien? Si todo funciona bien, en, para mí en abril va a ser muy difícil. Nosotros los datos de alta frecuencia nos da que febrero terminó en 16%. Ajá, Podríamos tener un marzo en la zona de 13, 14, sí, un abril en la zona de 10, 12. Y ahí es donde empieza a quedar el programa en el fleje respecto a la sostenibilidad del tipo de cambio oficial. bien. Entonces, y hay un par de elementos que condicionan esto, por ejemplo, cómo están las monedas de tus socios comerciales, qué está pasando con los precios de los commodities. Claro, o sea, Que la soja haya bajado 4.20 es una mala noticia. Déjame traducir. Sí, Esto que vos decís en el fleje de la sostenibilidad del tipo de cambio es si te devalúan o no. Ahí van a saber si tienen que devaluar o no. Y ahí van a es saber, que si hay que sí, devaluar, claro, no que hay atenta contra la posibilidad baja de la alguna. inflación. Exactamente. En Exactamente. realidad Argentina cambió el régimen inflacionario, tenemos que ir a otra corrección cambiaria y vamos a tener otro 20 tranquilamente, Claro, claro. en algún momento de mitad de año, O etcétera. sea, la clave Entonces, esta... es evitar la devaluación logrando que todos estos factores que vos describiste se mantengan en cierta línea. Y te digo, te llevo a una previsión tuya. Vos en agosto del año 2023, que yo creo que ahí te entrevisté por primera vez acá en la radio, dijiste que había riesgo de un cuasi Rodrigazo. Hoy, ¿cuáles Bien, son los riesgos que ves? Hoy, ¿cómo estamos en comparación a ese escenario? buenísima la pregunta y déjame terminar de cerrar la idea anterior. En primer lugar, si querés respondo a lo segundo. El riesgo de Cuasi Rodrigazo bajó considerablemente. ¿Por qué? Bueno, porque el programa o el intento de estabilización, yo dije al principio, está siendo extremadamente duro en lo fiscal y en lo monetario, y eso reduce sustancialmente el riesgo de Cuasi Rodrigazo. Está bueno decirlo porque algunos en el momento habían sacado algunas plagas que nosotros decían que vaticimamos una hiper. Nosotros hemos dicho, la Argentina no está en riesgo de hiper, está en riesgo de espiralización, y la espiralización iba a tomar forma de Cuasi Rodrigazo. Bien, ¿Qué pasó en diciembre? Vino el salto del tipo de cambio, 118%, después fueron las naftas, las tarifas están empezando ahora, entonces el gobierno empieza a atender una herencia muy similar a la que atendió Celestino Rodrigo en junio del 75, pero baja la espuma. Entonces vos le tenés que dar sustento a todo este proceso, porque vos empezaste a mover la calecita de precios relativos, y ahí es donde digo, ojo, tiene que ser consistente la calibración nominal para no tener que volver a mover toda la calecita de precios relativos, de vuelta al dólar, de vuelta a los combustibles, de vuelta al tarifa, porque ahí efectivamente estás en ese escenario. Ahora, exacto. déjame hacer un comentario de a costa de qué se redujo el riesgo de espiralización y cuasi rodrigazo. Este programa carece de anclas nominales. ¿Qué son Exacto. anclas nominales en un intento de estabilización? Vos tenés tres por excelencia, que es o el tipo de cambio, o la cantidad de dinero, o la tasa de interés. Sí. Para regímenes de alta inflación la tasa de interés no sirve. Entonces, lo que te quedan son tipo de cambio, cantidad de dinero, y por excelencia es el tipo de cambio para estos niveles. Ahora, ¿cuáles son las anclas de este programa? Si no tiene anclas nominales, son anclas reales. El ¿Cuáles son ajuste y esas la anclas? voluntad de bajar el El, gasto de mi ley. no, es el ajuste, porque ahí está la voluntad de bajar el gasto, y la recesión. Claro. Entonces, si la nominal, yo lo ponía de esta manera, Cristina, a ver si entiende, es como un tren de carga. Vos tenés una locomotora y 5 vagones. Es un tren. Que encima el gobierno anterior te lo dejó con los motores prendidos a máxima Sí, velocidad. un En desastre. ese tren, la locomotora tiene dos motores. El problema fiscal y el problema cuasi fiscal del Banco Central. Y ahí están los mecanismos de Bien, emisión, lo que genera la inflación. bien. Pero los vagones, están todos los precios, y es cómo se transmite después la inflación. En el vagón 1 tenés el tipo de cambio, en el otro vagón tenés las tarifas, después tenés los precios y después tenés los ingresos. Si no Clarísimo. tiene ancla nominal, no tiene una variable que coordine cómo este tren desacelera rápidamente. Entonces, ¿a qué apuestan? Bueno, apago los motores, bien, porque están yendo a atacar la causa fundamental del problema inflacionario, pero a veces eso no es suficiente. Entonces, ¿qué le dejan al furgón de cola, los ingresos reales, la recesión, para intentar desde la locomotora
y desde el último vagón que la inflación desacelere. Entonces, y ahora, si yo me pongo finito, el vagón número 2, el tipo de cambio, va al 2%. El vagón número 3, las tasas de interés van al 9%. El vagón número 4, están las tarifas, van al 100%. Los precios van al 20%. Se me hace que está algo descalibrado esta carga nominal, y esto es lo que tal vez reduce probabilidad de éxito en este primer intento. Y ahí, insisto, vuelvo a la pregunta anterior, está la batalla final en estos 2 o 3 meses, que estas anclas reales, el ajuste fiscal de la recesión, por la caída de los precios reales, le tienen que poner ese freno de mano a la inflación. Esteban Domecq, espectacular como explica. Uno se quedaría hablando un montón con Esteban, la verdad, un lujo tenerte con nosotros, el economista y director de la consultora INVEC. Muchas gracias, Esteban. Gracias a vos, Cristina. Hasta luego.